Buenas tardes, este es un bafle Bluetooth de los que se consiguen normalmente en el mercado. Es bueno, pero entonces tiene el problema de que cuando se pone a sonar a todo volumen, el celular se le coloca todo el volumen y el bafle se le coloca también todo el volumen, al momento comienza a sonar ronco. Entonces vamos a mirar cómo es que se soluciona este inconveniente. Primero procedemos pues a desarmarlo, quitando esta tapa y esta inferior. ¿Sí? Pues vamos a despegarla. Vemos que tiene unos tornillos aquí. Igualmente esta sí toca meterle aquí, subirla un poquito con un bisturí. Y procedemos a quitarle pues los tornillos que tiene colocados. Bueno, ya hemos retirado los tornillos, entonces ahora procedemos a destapar el bafle. Vemos que tiene los dos speakers con sus buenos imanes, la pila, y ahora aquí en esta parte se encuentra pues el circuito. También tiene dos tornillos, vamos a retirarlos. Y el otro. Quitamos la tapa. Aquí está el circuito. Vemos que es una tarjetica y simple. La retiramos. Toca empujar aquí un poquito. ¿Cierto? Eso. Retiramos. Vemos que es una sencilla tarjeta. No tiene más cosas sino la tarjetica, los botoncitos a este lado y todo eso. A esta parte viene conectadas las baterías, y a esta parte van conectados los speakers, de tal manera que encontramos que estos son los amplificadores. Estos chips son los amplificadores que dan la potencia para mover los speakers. Cualquier técnico electrónico que sepa de amplificación sabe que lo más obvio a la vista es que los integrados, que tienen que disipar cierta potencia, no tienen nada que los ventile, nada que los haga trabajar de una forma más descansada, más refrigerada. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle un disipador, porque estos integrados lo más normal es que se calienten, y al calentarse, obviamente las pilas tienen corriente, ¿sí? Al calentarse entonces va a comenzar a trabajar sofocados los amplificadores. Entonces la manera de solucionar el problema es colocarles un disipador a estos chips para que el calor fluya y el integrado trabaje de una manera descansada. Entonces nosotros cortamos puede ser una latica, ¿no? Una latica. Ya tengo esta previamente cortada, ¿sí? Y esta la vamos a colocar encima de los chips, ¿cierto? Pero teniendo cuidado de no colocarlo de una forma que vaya a ser cortocircuito, con que hay 12 resistencias, por ejemplo. Entonces podría ser cortocircuito ahí. Se trata de colocarlo de una manera que disipe el calor, ¿sí? Sin que vaya a hacer contacto con la. Voy a parar un momentico la grabación y les muestro cómo quedó pegado. Obviamente a los integrados hay que ponerles pasta disipadora encima. Entonces procedemos a colocarles pastica, ¿sí? No tiene que ser tanta, sino un toquecito ahí, para que el calor del chip pase directamente a la latica o al disipador que hemos fabricado. Podemos colocárselo, ¿cierto? Ahí queda colocado. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que este disipador no se vaya
a caer de ahí. Vamos, como esto viene como en este nichito, entonces le vamos a poner una espumita ahí que sostenga el disipador en la misma posición, por más que se mueva o sufra golpes el bafle, no se vaya a correr de ahí. Ya les voy a parar la grabación nuevamente y ya les muestro cómo quedó. Bueno, como podrán ver, lo que hicimos fue, primero le colocamos esta cinta para fijar el disipador sobre los integrados, que no se corra, y esta espuma después para presionar la latica sobre los integrados y que el calor pase fácilmente a la latica y por esta sea disipado. Bueno, esta es la solución que le dimos a este bafle. Vemos que por más que se mueva, no se corre ni nada el disipador que le colocamos. Bueno, y podemos ver ahora que el bafle quedó sonando perfectamente, no suena ronco, lo que quiere decir que ya las salidas están funcionando de una manera relajada, descansada. Este era el problema que tenía, pues.